Carlos Alcaraz conquista el Open de Australia y se lleva el único Grand Slam que le faltaba. Hoy, en minuto 116, el Daily Podcast del Diario AS, analizamos la leyenda de Carlitos Alcaraz. Y para hacer esa valoración tenemos a alguien que ha estado con el propio Carlos Alcaraz hace solo unas poquitas horas. Tenemos a Nacho Albarrán, nuestro experto en tenis del Diario AS. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Ahí en Muy bien, aquí en el viaje de avión, ¿no? vuelta. Sí, en el avión, que son unas cuantas horas para llegar primero a Doha y luego de Doha a Madrid. Me queda bastante todavía, pero bueno, bien, todo bien, contento. Quiero empezar preguntándote un poco cómo has visto tú a Carlos durante el torneo y ahora te preguntaré un poco sobre también la entrevista que has tenido con él, que tiene miga. Pues nada, yo le he visto muy bien, yendo un poco de menos a más. Ya en ese sentido se comporta un poco como los grandes jugadores, ¿no? Empieza a un ritmo que él considera suficiente para ir ganando partidos en las primeras rondas, no necesariamente jugando a su mayor nivel, a su mejor nivel, y aprieta cuando hace falta. Llega el momento de la verdad, con los rivales importantes, los cuartos de final, etcétera. Ahí ya es cuando ya mete la quinta, digamos, o la sexta, incluso en algunas ocasiones, y se impone porque ahora mismo pues, no se le escapa a nadie, que es el mejor jugador que hay. Y, con permiso de Yannick Sinner, pero por lo menos en este momento él es el mejor. Mencionaba antes la entrevista que has hecho en él, una entrevista muy chula que ya está disponible tanto en la web del Diario AS como en el canal de YouTube, en el que hablaba sobre las críticas a su vida extradeportiva. También mencionaba mucho a su entrenador actual, Samu López. También hablaba de esas bromas que hay con él en Twitter. Pero a mí lo que me ha sorprendido de la entrevista, más allá de todo el contenido en sí, es esa naturalidad, esa bondad, ¿no? Y esa madurez con la que le he visto yo hablar a Carlos. No sé si consideras que ese puntito, ese añito de más que va ganando año a año, valga la redundancia, es esa clave del éxito del tenis de Carlos. Y porque, bueno, él lo ha dicho, en un momento se va conociendo cada vez mejor a sí mismo, y sabe más lo que necesita, lo que le hace falta. Y yo creo que toma muy buenas decisiones al final, que a veces se discuten desde fuera, porque del desconocimiento un poco y el de no saber qué es lo que pasa dentro de su equipo y de su entorno, pues a veces se le puede criticar algo, pero desde luego las decisiones que ha tomado hasta el momento han salido redondas, ¿no? Muy pocas veces le ha salido mal algo que ha decidido hacer, y en este caso el cambio último ha sido el del entrenador, y a la primera de cambio campeón del Open de Australia, que era el único Grand Slam que le quedaba, y pues, en los últimos partidos fenomenal. Entonces sí, se nota mucho la naturalidad, la profesionalidad que él describe, que nosotros sí la vemos también, y que sabe muy bien lo que quiere. Es un chico que tiene muy claro cómo quiere hacer su carrera, que cuando quiere apretar, cuando quiere parar. Tiene bastante nítido cómo manejarse, y la gente que tiene alrededor, que ha inculcado buenos valores también, su familia sobre todo, pues le ayuda mucho en ese sentido. El tema candente, más allá del propio Open de Australia, era el cambio de entrenador. Dejó a Ferrero hace más o menos mes y medio, ahora está con Samu López. A mí me ha sorprendido que en todo el torneo no haya mencionado a Ferrero, tampoco, no lo hizo durante la rueda de prensa, no lo hizo el otro día cuando terminó de ganar el torneo. No digo que tuviera que hacerlo, pero sí que me ha sorprendido el hecho de que parece que ya ha pasado página y que recalca mucho, tanto en la propia entrevista postpartido como en la que tú le has hecho, remarca mucho el nombre de Samu López. No sé si a ti te ha llamado la atención ese pequeño gesto. Bueno, él yo creo que por encima de todo lo que quería era concentrarse en hacer algo importante aquí, en ganar, y sabía, él y su entorno sabían que si se enredaba hablando de Juan Carlos Ferrero, de lo que había, dando demasiadas explicaciones, no iba a estar en lo que tenía que estar, que era prepararse bien, preparar los partidos,
trabajar con su entrenador principal, que es ahora Samuel López, y olvidarse un poquito de este ruido mediático que ha habido con todo el revuelo que hubo del entrenador y con la decisión que tomaron ellos de no seguir con él. Entonces yo creo que esto ha ido un poco por ahí. Desde este tipo también, bueno, no han querido entrar demasiado en hacer más valoraciones de las que se hicieron con los comunicados y yo creo que todo era un poquito vistas a que él no perdiera el foco de lo que realmente para él era importante, que era empezar la temporada como lo ha hecho, que era que él, yo creo que veía que tenía una apertura grande y mira, lo ha aprovechado y esto ya queda para siempre, ¿no? El tener gran nivel de carrera, dar ganar los 4 Grand Slams. En la propia entrevista menciona Carlos algo así como que había gente que no quería que ganara en Australia. ¿Quién crees que son esas personas o, digamos, esas identidades que no querían que ganara Carlos? No creo que él, yo creo que habla un poco en general. Él es un chico que está muy metido en redes, que a veces le intentan controlar un poquito, que no mide demasiado el móvil, sobre todo cuando era un poco más joven. Ahora ya que es más adulto, pues no están tanto encima de él en ese sentido, ¿no? Pero sí que él yo creo que le afecta un poco lo que ve, los mensajes que le llegan, los comentarios que ve en redes sociales, y yo creo que se refiere más un poco a eso. No creo que se refiera a personas concretas, sino a gente que lo ha visto que comenta lo que hace está equivocado, que las decisiones que toma no le vienen bien, o sea, toda su carrera, etcétera. Pero un poco más en ese sentido, yo creo que en el de pensar en una persona concreta. Me la dejas votando y ya te la tengo que preguntar. Carlos está muy metido en el tema redes, eso está claro. Buena prueba de ello es que hasta la propia cuenta del Open de Australia se ha unido al meme, ¿no? Al trend que ha habido del método Blessed Hands, que es un poco una broma con su hermano. Para la gente que no lo sepa, que no esté tan metida en este mundo, no sé si tú sabrías explicar qué es ese método Blessed Hands. Bueno, es que todo viene, yo creo, de cuando él aparece en los US Open con el pelo rapado totalmente y se cuenta porque lo llevaba así y era porque su hermano no se dio cuenta, cortando el pelo, no puso el peine, digamos, de la máquina y le rasuró al cero completamente y ya tuvieron que tirar para adelante. Sí, que por cierto es gracioso porque a mí una vez, antes de ir, no me acuerdo si a un US Open o al Open de Australia, que además se lo comenté a él y le empezó a reír, me pasó igual. Ya somos dos. Mismo el pelo, tiré sin el peine y raca. Al final acabé yendo que parecía Nick Kyrgios, porque tenía por arriba el pelo más largo y muy al cero y tal por los lados. Claro que me dijo, joder, si te veo así, no puedo contestarte como preguntas y tal, pero fue un poco, empezó así todo. Entonces él, como eso le dio suerte, pues ya empezó a decir que si las manos de su hermano estaban metidas, etcétera, que era el efecto que había tenido el hermano en él, pues fundamental para que él ganara el US Open y tal, y ya empezó con esa broma y el otro día iba a aparecer en el Open de Australia y va un poco por ahí los tiros. Cosas que pasan y que, mira, quedan en anécdotas graciosas. Otra cosa, otro tema muy candente es, digamos, lo que parece ya ser el fin de la era Big Four, porque Djokovic dejó medio entrever que probablemente no vuelva el año que viene a Australia, la que ha sido, digamos, su jardín, porque estaba 10-0 hasta ayer prácticamente, que perdió su primera final en Australia. Y también esas palabras que le dedica a Carlos después del partido y incluso en redes sociales suenan como un poco dar el testigo, ¿no?, a la siguiente generación, que ya estábamos viendo mucho ese binomio Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, pero como diciendo, ya está aquí, ya se ha cerrado una etapa y dejamos a los chicos nuevos que empiecen su nueva era, ¿no? Sí, es que, a ver, él el otro día hace un primer set sensacional, la verdad, pero luego se da cuenta que las sensaciones que tuvo en ese set no era capaz de mantenerlas.
¿Por qué? Sencillamente porque tiene 38 años para 39 y se está enfrentando a un chico de 22 con un ritmo endiablado que además tiene mucha variedad. Se le puede cambiar el juego, le puede romper el ritmo, cosa que Sinner, por ejemplo, no lo hace de esa manera. Sinner es más constante, todo el que juega más a ritmo, cruzando bolas, diferente. Ahora sí que está intentando coger un poco más de mano, hacer alguna dejada, etcétera. Pero se ha dado cuenta que también lo va a necesitar para poder ganar a Carlos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que para Djokovic es muy difícil en un mismo torneo ganar a los dos, mucho menos en el plazo de 3 días. Y sabe además que para poder ganarlos, muy probablemente va a tener que ser en rondas finales, con lo cual ya ahí va a tener una carga de partidos sobre las piernas que le va a pesar, aunque en este caso yo creo que llegó un poquito mejor porque se libró de un partido de octavos de final por la renuncia de Jakub Mensik, y luego el de cuartos se le cortó también porque no hace mucho tiempo se lesionó y se retiró cuando le estaba ganando nada más. Entonces, claro, yo creo que él sí que estaba ha sido consciente de que si haciendo lo que hizo en el inicio del partido del otro día no es capaz ya de ganar a Carlos, es que sinceramente va a ser muy difícil. Se tendría que dar muchas circunstancias, yo que sé, que se los tomaran los dos, Sinner y Alcaraz, o que tuvieran un mal día contra otros rivales y que él de repente se encontrara con la posibilidad de ganar un Grand Slam y tal, pero es difícil. Y él, claro, por eso dice, pues no sé si voy a volver, porque que va a depender mucho de lo que pasa el resto del año. Nacho, ya la última. Fue el tenista más joven en ser número 1. Fue el tenista más joven en ganar un Grand Slam en todas las superficies. Y ha sido el tenista más joven en ganar los 4 Grand Slam del Tour del ATP. No sé si a esto le pone a Alcaraz, quedando mucha carrera por delante, en la conversación de uno de los mejores de la historia del deporte, del tenis. Porque es que lo que le queda de carrera y lo que le viene el futuro es increíble. Pues mira, es que te voy a hacer una cosa. No lo digo yo, lo dice yo. Sí. Pues si Djokovic ya dice que le parece un jugador legendario, pues los demás a callar. Pues, si el mejor jugador de la historia por títulos, por éxito en el tenis, ya está diciendo que él considera a Carlos una leyenda, pienso yo que quiénes somos para discutir esto, ¿sabes? Por eso te digo, para él le parecen palabras mayores y el otro día decía, pues esto tiene que ser más tarde, no se valore, etcétera, cuando yo tenga ya más años, tal, pero es que muchísimos tenistas que ya se les considera leyendas no han ganado 7 Grand Slam. Por ejemplo, Andy Murray, no sé, te puedo poner más ejemplos. A los que ha pasado ahora, Boris Becker, por ejemplo, tiene 6 Grand Slam. O sea, te quiero decir que si hay jugadores que ya se les considera leyendas con menos palmarés, pues que ya lo es. O sea, por eso yo el título mío el otro día iba un poco por ahí, porque es que ya está, o sea, ya está metido entre los grandes y haga lo que haga, es que si se retira mañana ya es una leyenda. Pues Nacho, no me queda nada más que desearte un buen viaje de vuelta y muchas gracias por atendernos desde el avión, desde Australia a Dubái, ¿no? Qatar es. Sí, las cosas de la modernidad, lo que sea. Ahora de repente en estos vuelos ya te ofrecen el wifi, antes no, antes había que pagarlo, pero ahora pues, hay una compañía que lo pone y raro y tal, y mira, pueden hacer este tipo de cosas que antes eran imposibles. Pues muchas gracias. Imposible como lo que hace Carlitos dentro de la pista. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Minuto 116, el Daily Podcast del Diario AS.